estaba yo leyendo esta mañana esta porción de la escritura y poniéndome en el lugar de los discípulos, ¿verdad? La emoción que ellos han de haber sentido y pues trate de ponerse en el lugar de ellos, ¿verdad? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 20, alternadamente. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Ustedes corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todos. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro servicio de esta mañana y pues darle gracias al Señor, ¿verdad?, por su resurrección. Realmente, hermanos, eso es lo que hace diferente al cristianismo. Si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz y hubiera sido sepultado, pero no hubiera habido evidencia de su resurrección, el cristianismo, hermanos, no vale, no significa nada, ¿verdad? Porque él hubiera sido un hombre como un hombre cualquiera, que murió y que hizo grandes obras, pero que quedó ahí postrado en una tumba. Pero
pie, hermanos. Vamos a cantar el himno número 382, Fe, la victoria es. Himno número 382. Vamos a cantar ahora, hermanos, el 518, Al Cristo vivo sirvo, himno número 518. Y hermanos, piensen en la letra del canto mientras estamos entonando el himno. Al Cristo vivo sirvo, y en él el mundo está. Yo todo lo dejaré, yo
ahí a Juan capítulo 11. Y dice ahí el versículo 17. Vamos a estar intercalando algunas lecturas. Dice allí Juan 11, 17. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer hasta el versículo 27. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, todos juntos, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces fíjense lo que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿y crees esto? ¿Crees esto? Y la respuesta debía ser así como María, ¿verdad? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo he creído. Y hermanos, y por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Porque Él resucitó, Él es la resurrección, y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. El cristiano, hermanos, deberíamos de estar viviendo una vida gozosa, una vida de triunfo, una vida en plenitud, ¿verdad? Porque Él vive. Vamos a cantar otro himno, el himno número 116. Ahorita vamos a pagar manda este domingo, hermanos, y vamos a estar parados un ratito, ¿ok? 116, un día.
hermanos, y qué tremendo himno acabamos de entonar. Amén. Es pura doctrina, la doctrina de Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario. Y hermanos, por eso nuestra vida debe estar llena de esos cánticos espirituales, ¿verdad? Que alaban al Señor y está engrandeciendo la obra de Cristo. Pero vaya conmigo allí a Romanos, vamos a tener una lectura más. Romanos capítulo 1. Y si usted lee con atención las cartas, del Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta cómo esta doctrina de la resurrección tiene un peso muy importante en todo lo que se enseña. Pero dice ahí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, Romanos 1, del 1 al 7, dice alternadamente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección es lo que comprobó que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Jesucristo. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, y ya este pasaje lo estudiamos las semanas pasadas, y un tremendo capítulo, hermanos, sobre la resurrección. Pero Pablo declara, ¿verdad?, que este es el Evangelio. Y dice ahí versículo 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también os recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Todos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el 8 todos, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. Y Pablo está diciendo, ¿sabes? La resurrección es algo verídico, algo que podemos confiar por los cientos de testigos que hay. Hay cientos de testigos, ¿verdad? Y hermanos, si usted lee acerca de los que practican el derecho, los abogados, siempre están buscando la palabra de un testigo. El testimonio de un testigo siempre pesa. Y hermanos, por eso Pablo está diciendo, aquí hay cientos de testigos, ¿verdad? Lo vieron resucitar. ¿Y sabe por qué estamos nosotros esta mañana aquí? Porque la Escritura así lo predijo, pero también por el testimonio de cientos que estuvieron dispuestos a dar su vida para predicar este Evangelio, ¿verdad? Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo alguien que odiaba el cristianismo y
Cristo, él vio al Cristo resucitado. Y él se convirtió a Cristo. Después de odiarlo y de rechazarlo a muerte, ahora lo predicaba a muerte, ¿verdad? Predicaba de él. Y Pablo dijo, yo soy el último, ¿verdad? No soy digno, pero él me apareció a mí. Y dice, y ahora le predico, ¿verdad? Por eso mi fe es verdadera, mi predicación vale la pena, algo que pues vale la pena el servir al Señor, entregarse a Él. Y Pablo lo hizo con todo su corazón, hermanos. Y yo espero que usted esté convencido esta mañana, ¿verdad? El Señor está vivo, ¿verdad? Él está vivo, y por eso estamos aquí reunidos este día. Vamos a cantar un último, un himno más. Después vamos a tener un canto especial. Pero los invito, póngase de pie, el 125, himno número 125, La tumba le encerró. Cantemos bien fuerte este himno. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Segunda, de guardas está por Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. El coro una vez más, el coro. Chavales, pónganse al tiro. Una dice: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos?
cantar el último himno, hermanos, 639, número 639. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a cantar. Y después tenemos un canto especial. Y hermanos, le invito a reflexione en este canto, mi Cristo hermoso, ¿verdad? El aguijón de espinas padeció. Hermanos, si usted se enamora de Cristo, hermanos, la vida cristiana es, es una bendición, ¿verdad? Si usted vive nomás porque es una ordenanza, es un mandamiento, es muy pesado. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces servimos a Cristo no por obligación, servimos a Cristo por amor, por gratitud. Por eso le servimos, ¿verdad? Porque Él nos salvó, Él nos redimió. No es algo que estamos obligados a seguir por un mandamiento. Estamos, hermanos, estamos agradecidos por su obra y por eso le seguimos. ¿Amén? Es la diferencia entre la ley y la gracia. Y vamos a cantar este himno, mi Cristo hermoso. Mi Cristo hermoso, el aguijón de espinas padeció, quien pronunció la maldición, sufrió más la venció. Divina gracia, amor sin par, tomó Dios mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Mi Cristo manso aguantó el desdén del burlador, perdónanos Jesús oró por todo pecador. Divina gracia, amor sin par, tomó Dios mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Tercera, mi Cristo bueno soportó crueles clavos en la cruz, mi iniquidad Dios la clavó, por gracia en Jesús. Divina gracia, amor sin par, tomó Dios mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar,
versículos del 1 al 4, Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, esta porción, son 4 versículos. Dice así todos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en Dios. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Dice la Biblia que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Efesios 2 dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces dice Pablo, si realmente tú crees que ya has resucitado con Cristo, entonces dice, vive la vida resucitada. Y eso es lo que quiero predicarles en esta mañana. Cómo vivir la vida resucitada. Y vamos a orar y luego tenemos un canto especial y luego la predicación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque ha sido un gozo estar aquí. Y Dios, qué emoción habrá sido ese día en el que María llegó a ese sepulcro y no encontró tu cuerpo para darse cuenta, Señor, que tú habías vencido la muerte. Y qué emoción, Señor, qué emoción haber sido para estos discípulos tuyos que estuvieron contigo 3 años. Pero, Señor, ahora nosotros después de 2000 años nos seguimos gozando, seguimos siendo beneficiados por tu obra en la cruz y la obra que actualmente haces por nosotros como sumo sacerdote, ya intercediendo por nosotros en el cielo, siempre viendo por nuestra debilidad, ayudándonos en nuestros problemas, en nuestras luchas, como un sacerdote que se compadece. Señor, bendice este tiempo, bendice la predicación, sigue obrando en nuestros corazones, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Colosenses 3. Vamos a leer este pasaje. Dice allí, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Viviendo como personas resucitadas. O viviendo en la tierra, pero consumidos por el cielo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Hay que vivir en la tierra. El Señor no nos ha sacado del mundo, pero dice, pero ya no somos del mundo. Sí, debemos vivir en la tierra, pero debemos estar consumidos por el cielo. O sea, eso es vivir como personas resucitadas. Y el cristiano debe entender que él ya no pertenece al mundo. Entonces, necesitamos entender eso. Ahora pertenecemos al reino de Cristo. Pablo lo explicó de esta manera. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Pablo lo explicó así. Aquí en la carta a los Efesios. Dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente, ¿qué dice, hermanos? Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Jesús nos libró del reino de las tinieblas, nos libró de la maldad del mundo y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. O sea, y esto está hablando de los beneficios de la salvación. O sea, esto es lo que acontece a un cristiano cuando viene a Cristo. Cuando fuimos salvos, fuimos sacados del mundo. En el momento que fuimos salvos, Dios te otorgó la capacidad de entrar y de vivir conscientemente, hermanos, en su presencia. Ahora nosotros, dice, estamos en lugares celestiales. El cristiano entra a la presencia de Dios. O sea, es un hecho. El cristiano puede disfrutar la presencia de Dios porque tú has sido sentado espiritualmente en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, este versículo enseña que el hombre interior habita en el cielo. El exterior está aquí en la tierra, pero hermano, el cristiano necesita estar convencido y necesita aprender a vivir en las regiones celestiales. El cristiano, hermanos, necesita aprender a vivir con su mirada puesta en el cielo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice, lea desde el 18, versículo, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Pero dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Lord Jesus Señor Christ. Jesucristo. Dijo el Señor, nuestra And ciudadanía our ya conversion is in heaven, our está citizenship, en where los we cielos, belong is in heaven. ¿verdad? De allí esperamos. Entonces, es por eso que el cristiano, hermanos, no se conforma al mundo, como dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo. El cristiano no ama al mundo, como dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano no sirve más al pecado, porque dice Romanos 6 que hemos muerto al pecado. Entonces el cristiano debe aprender a vivir la vida resucitada. ¿Por qué? Porque el cristiano ya murió al pecado, murió al mundo, ha resucitado juntamente con Cristo, tiene una nueva ciudadanía, está en el cielo. El cristiano ha sido sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y el cristiano necesita vivir consciente que ahora que está sentado en los lugares celestiales, necesita buscar las cosas de arriba. Algo interesante, hermanos, en la vida cristiana, que entre más crece un cristiano, más su amor y por los deseos carnales, por las cosas del mundo, van menguando en tu vida. Yo me he dado cuenta de eso. Antes, cosas a las que antes te sentías atraído, ahora tú las ves vanas. No le tomas sentido a las cosas del mundo. Un cristiano necesita vivir, hermanos, una vida resucitada. Y saben que así vivió Cristo. Cristo vivió con su mirada puesta en lo eterno. Él dijo, yo estoy aquí, pero yo no soy de este mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 8, vayan conmigo. Cristo vivió, hermanos, su vida y aprovechó al máximo los 33 años de vida que vivió aquí en esta tierra, pero fueron suficientes para hacer la voluntad de Dios. No necesitó más tiempo, porque Él vino y se sumergió, su misión fue hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, miren lo que dice ahí en el versículo 23 de Juan 8, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dijo, yo no soy de este mundo. Y el cristiano debe decir lo mismo, yo no soy ya de este mundo. Ya no le pertenezco al mundo, no le pertenezco al diablo, no le pertenezco al pecado. Mi carne ya no es para que disfrute el pecado, ya no es para que se goce en la vanidad de la vida. Yo vivo para Cristo, yo soy de Él. El cristiano debe aprender a vivir una vida resucitada. Dice la Biblia, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora fíjense, Juan capítulo 18, así vivió el Señor. Juan 18, versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero que dice, pero mi reino no es de aquí. Por eso Jesús no peleó en la carne, no peleó con una espada. Dijo, ¿acaso yo no podría orar, Pedro, para que una legión de ángeles viniera y me defendiera? Pero yo no soy de este mundo. Yo no peleo como el mundo pelea. Yo no me involucro en los negocios que el mundo se involucra. Yo no hago la guerra que el mundo hace. Mi reino no es de este mundo. Y hermanos, siempre tuvo la mirada puesta en lo eterno, el Señor Jesús. Él supo de dónde venía, a dónde iba, y Él supo para qué estaba aquí. Y el cristiano debe entender que cuando tú fuiste salvo, tú moriste a este mundo, y ahora debes entender que Dios te ha dejado
vamos a hacer la obra de and Dios, we're going to do the work of the Lord, la obra que Cristo nos mandó a hacer, the work that Jesus left us to do. necesitamos morir a este And mundo. we need to die to this world. Necesitamos vivir, necesitamos vivir We need to live conscientes que consciously estamos en la that presencia we're de in Dios. the presence of God. Usted vive consciente que ya está en la presencia de Dios. Do you live conscious that you're already into the presence of God? Hay que morir a este mundo. We need to die to this world. Yo sé que este mensaje a veces para muchos no cae bien, And I know this kind of message doesn't sit well with many people. porque aún hoy en las religiones, aún Because today, even in the el religion, traer tu ofrenda, ¿para qué even es? bringing Para que your- Dios te dé una casota más grande en este mundo. people think that bringing your offering to ¿Para God, qué se Jesus ora? is for Para que because Dios it's te in order dé for God to give you a una bigger house. compañía más grande. And why do you pray so that God can give you a Todo bigger job? el cristianismo hoy en día tiene que ver Christianism nowadays, con este Christianity mundo. nowadays has to everything to do with this world. Y eso es no entender que eso no es And la that's vida not understanding resucitada. what the resurrected life is. Ahora, necesitamos salir del mundo para adentrarnos en la presencia de Dios. To get into the Así presence of como God. Jesús lo hacía, hermanos. Just like Jesus Por Christ eso would que do it. Jesús se That's why alejaba Jesus, he would del mundo, de la gente, se iba al he would monte a set orar. apart, he would go into Él the buscaba mountains to estar pray, en la he would go into presencia the de su fields to Padre. pray by himself. He wanted to Y be in the eso lo presence of his Father. capacitó para hacer la voluntad de su Padre. Gave him the capacity of doing Entonces the vamos a will of regresar his Father. a Now Colosenses. let's go back to Colossians. Regrese conmigo a Go back Colosenses into capítulo Colossians 3. chapter 3. ¿Qué nos dice este versículo? And what ¿Cómo does this verse vivir tell la us? vida How to resucitada? live the Porque eso es lo que resurrected está Pablo, Because Ah, that's what Paul, ese es su argumento. that's Él his argument comienza, here. He starts si pues, verse 1. If ye then be risen era with jarocho, Christ. ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, yo creo, era de allá de Veracruz, pues, así habla. Dice, si pues habéis If ye then be resucitado, ¿qué risen with dice? Christ. Con Cristo. ¿Sabe qué? Lo primero, hermanos, usted debe dar por hecho And the first thing we need to do que is ya hemos do it as resucitado. Es lo que a está that diciendo. we've already risen La up. We're resurrección already del risen. creyente es un hecho ya consumado. The resurrection En of el the believer, momento it's de la something that's already been salvación, done. hermanos, The moment we were morimos saved, juntamente we con died Cristo. together Fuimos with Jesus Christ. We crucificados were crucified juntamente con together Cristo. with Hemos Jesus. muerto al We have mundo. died to this world. Hemos muerto y ahora We somos have de died Cristo. to this world and now Somos we're de Christ. Él. We're His. Vivimos en una dimensión We live in espiritual. a Tenemos spiritual comunión dimension. con We Él. have communion with Him, with Y God. hermanos, si tu vida está llena de And las if your cosas del life mundo, is full no of the estás things of this viviendo world, una vida you're not resucitada. living a risen life. Estás viviendo en un hábitat You're que living no te in a corresponde. habitat that doesn't correspond Debes to vivir you. en vivir en lo You need to celestial. live in this Porque life, allí in es your donde celestial moras, habitat, allí because es donde that's estás sentado, es allí donde where Cristo we te live, that's llevó. where Jesus has taken us. Y les voy a poner una ilustración. And I'm going to give you an Un illustration. buzo, cuando sube a la superficie, A scuba diver deja when he su comes back to traje, the, deja su tanque de when oxígeno, he comes back to the deja surface, su careta, sus he leaves aletas. his mask, Ya no lo his necesita. oxygen mask, his ¿Por his qué? fins, Porque his su wetsuit, because he doesn't need cuerpo it anymore. está adecuado Because para his vivir body fuera del mar. Is Se vería ridículo un it's buzo adequate living saliendo out de of la the water. superficie, So if we were to see se scuba diver coming sumergió out of en lo the profundo water, del mar, he y allí was sí deep in the necesitaba sea, un and there he traje, does ¿verdad? need a wetsuit. He does need his Que donde oxygen no mask entrara and el the oxygen agua, tank. necesitaba una careta con una manguera de oxígeno, necesitaba unas aletas, unos lentes para He would need cubrir sus goggles ojos. to cover his eyes so ¿Por he could qué? see. Porque su cuerpo no And está why? Because his habituado para body vivir isn't en el mar. adapted to Pero living in al the sea. salir a But la when he comes out and he superficie, comes out to él the ya no surface, necesita he doesn't todo need all eso, of that anymore. porque él vive, Why? Because his él body ya is vive en otra adapted. He dimensión lives in a la another cual sí dimension está in which he is adaptado su adapted to. cuerpo. His ¿Y body is sabe qué, adapted. hermanos? El And you know cristiano what? ya The no Christian, vive he abajo en el we don't mundo, el live cristiano vive under in the sea, we arriba don't en live el in the world. cielo, The Christian ¿verdad? lives in Porque heaven. ahí es donde está habituado Because su that's cuerpo. where Un his cristiano body, his mundano no está, Christian body no is está happy. viviendo en el hábitat que le corresponde, está viviendo fuera de su hábitat. Y hermanos,
El cristiano And the Christian, necesita vivir en un he ambiente needs to live espiritual. in a spiritual Y sabe, atmosphere. seguimos aferrados a cosas mundanas que ya no And we're still necesitamos. obsessed with the vain, worldly things that we don't need. No estamos viviendo en la We're presencia not living in the de presence Dios. of God. Necesitamos, hermanos, estar consciente que hemos We need to be resucitado conscious that juntamente con Cristo. Y por risen, eso necesitamos with buscar Christ. las cosas de and that's arriba. why we need to look for the heavenly Ahora, things. Fíjese, vaya conmigo allá a Colosenses Go with me to 3. Colossians. Entonces, Colossians 3. lo primero que dice Pablo para vivir la vida The first thing that Paul resucitada, says, in order to live the risen dice el life, versículo 1, si says in verse 1, pues if ye then be risen with Christ. habéis resucitado con Cristo. O sea, es un hecho, ya. Ya It's esto already es been algo done, que so ya es un hecho consumado. Pero ¿qué dice? Buscar it says, if ye then las be risen with cosas Christ, seek de those arriba. things which are above. Segundo above. lugar, Number concéntrate 2, en las cosas de arriba. concentrate on the La heavenly palabra things. buscar quiere decir The word seek, es una preocupación, it means es tu mirada it's dirigida, your es que tu focus. mente debe de estar It means your puesta. mind is O set sea, tú estás things which are preocupado above. y por eso diriges tu mirada And y that's why pones you tu direct your mente focus and you place your mind en las cosas de arriba. on things O which sea, are es una above. preocupación por lo divino. Es una mirada dirigida hacia lo alto. It's a directed Tu mente focus está to heaven. puesta en el Your mind cielo. is set on Es heaven. que estás poniendo tus afectos And en you're las placing your cosas del affections cielo. on the Y things hermano, of si heaven. vas a buscar las cosas de And if you're going arriba, to seek the things tienes that que are, which are programar above, tu mente you need to para program your pensar mind to en think esas cosas. on Es lo those que está things. diciendo. Hay que Because he's saying you buscar need to las seek cosas de those arriba. things which are Tienes above. que programar You tu need to program mente your mind para pensar think en las in the cosas de things arriba. that are No, above. no nos está invitando Pablo a que inviting us. vayamos a un rincón y nos sentemos, ¿verdad? Como un budista y empecemos crucemos nuestros deditos y He's not inviting us nuestras to piernas meditate like the Buddhists do, going to a y nos place and then elevemos, you ¿verdad? Hasta alcanzar your el legs. nirvana. and then you try to elevate No. your mind until you reach No, nirvana. no es lo que está And that's diciendo not what Paul's Pablo, talking hermanos. about here. Pablo está diciendo, hay que poner tu He's saying mirada, you need to place, hay que you need to poner seek, tu you need to place preocupación, hay que, your eyes, hermanos, debe you need estar to tu place your mente focus, your mind needs to puesta be set en lo alto. on Ahora, the things of which are ¿qué above. cosas se hacen en el cielo And donde things está are done in Cristo heaven sentado? where Christ is seated. Porque dice, buscar las Because cosas it de says, seek arriba. those things which are above. Pero ¿qué dice? But what it Donde says, está where Christ Cristo sitteth on the right hand sentado of God. a la diestra. ¿Qué cosas se hacen allí? And what things are done there? Vaya conmigo a Mateo 6:10. Go with me to Matthew 6, verse Mateo 10. 6:10. Cuando el Señor estaba enseñando a orar a sus discípulos, When Jesus pues was dice, teaching his desde disciples 9, to pray. vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, From the santificado verse sea 9, tu after nombre, this venga manner tu therefore reino, pray ye, Our hágase Father tu which art in heaven, voluntad, hallowed be que thy name. dice, Thy kingdom come, como thy en will el be done cielo, in earth as it is que in dice, heaven. así también. Es lo que el Señor estaba enseñando. Si usted, That's what the Lord was ahorita teaching vamos his a ver disciples. cómo este pasaje de And Mateo we're going to 6 see how this tiene passage mucho in que Matthew ver con lo has que a lot Pablo to está do with enseñando. what Paul he teaches in Pero el Señor Colossians. está enseñando But the a Lord is orar a sus teaching his discípulos y disciples to dice pray. que la And he tells voluntad them, de Thy Dios will se be haga en done la in tierra earth as it is in como heaven. se hace ¿dónde? En el cielo. Entonces, hermanos, debemos buscar hacer So we la look voluntad to do the will de of Dios, así como se hace like en el it is done in cielo. heaven. Eso es That's tener the tu way we do it on mirada earth. That's puesta having en your el sight cielo. placed in heaven. Entonces, si se hace la voluntad de Dios So if the en will el of God is being cielo, done in heaven, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? how do they do the will of God? Para poder hacer la voluntad de Dios In en la order to do the will tierra, of God on earth, debemos saber we cómo need se to hace know la how the voluntad will de of Dios God en el is done cielo. in heaven. Amén. Porque debemos entonces ver cómo obedecen los Because then we need to see ángeles how en the el cielo. angels obey Y in hermanos, heaven. los ángeles, And the vaya angels, conmigo a Salmo 119,
Salmo verse 20. 103, mire Psalm cómo 103, obedecen verse los 20. Look how ángeles. the angels, they obey God. Salmo 103, versículo 20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Says verse 20, Bendecid a bless the Jehová Lord, ye his vosotros angels todos sus that ejércitos, excel ministros strength, suyos that que do his hacéis su commandments. voluntad. Hearken unto Bendecid the a voice of Jehová the Lord. vosotros Bless ye the todas Lord, sus all obras ye en his todos los hosts, lugares de su ye señorío. ministers of his, that do Bendice his alma pleasure. mía Bless the a Lord, Jehová. all the Pero works of hermanos, all. los Praise his holy name. ángeles Bless the Lord, O my obedecen soul. And exclusivamente the a angels, Dios. they obey Los God ángeles, aunque no exclusively. son robots And the y angels, although poseen they're not voluntad, robots, aún and they do así, possess free al will, actuar, ellos no siguen and while sus they act, they preferencias don't personales o sus upon propios their deseos. personal Ellos desires or their obedecen personal solamente opinions. la They voluntad de only Dios. obey the will of the Lord. Entonces, poderosos, mire lo que dice el 20, Look what son says verse 20. poderosos en fortaleza, They pero excel que in strength, ejecutáis ¿qué? that they Su do palabra, his commandments, obedeciendo a la hearkening voz unto the de voice su of his word. precepto. Hermanos, los ángeles obedecen la And the voluntad angels de obey Dios the will of the Lord exclusivamente. exclusively. Ahora, fíjense cómo obedecen los ángeles. Vaya a Primera de Pedro Now look how the 3:22. angels obey. Go Primera de into Pedro 1 Peter 3:22. 3:22. Vamos, un pequeño estudio de lo que es la angeliología. And it's a small study of what angelology is. Primera de Pedro 3:22 y And it dice, says, 1 quienes Peter habiendo 3:22, subido al who is cielo, gone to heaven, está a la and is on the diestra right de hand of God. Dios, hablando de And he's Jesucristo, talking here ¿verdad? about Jesus. Fíjese, It says, who is versículo gone into 21. El verse bautismo 22. que The corresponde like ahora figure no wherein even salva, no baptism doth quitando las also now inmundicias de la save us, carne, sino como la not aspiración de una putting buena away the filth conciencia of hacia his Dios flesh, but the answer of a por good la conscience toward God by resurrección. the resurrection of Jesus Christ. Está hablando de Jesucristo Talking about resucitado, the risen quien Christ. ahora está en el It says, cielo who a is la gone into diestra de heaven and is Dios. on ¿Y the qué right hand dice, of hermanos? God. Y a él Angels están and ¿qué? authorities and powers Sujetos, being made subject ángeles, unto him. autoridades y potestades. Hermanos, en el cielo donde And in Cristo heaven, está where sentado a la Christ diestra he de sits at the Dios, right hand of los God, ángeles the le angels, están ¿qué? it says they're Sujetos. being made subject unto him. Obedecen They obey him incondicionalmente, no unconditionally. importa de qué se It doesn't matter trate. what it's Ellos about. obedecen la They voluntad de obey Dios. the Ningún word of the mandamiento es demasiado pequeño, ningún No commandment mandamiento is es too demasiado small, or grande, no no hay commandment is too una, big. una orden There's no pesada order o that is heavy insignificante or para los insignificant for ángeles. the angels. Cada Every mandamiento commandment es la is the voluntad de word Dios and y the se will of the obedece Lord, and they obey it incondicionalmente en el unconditionally. cielo, hermano. Por eso dice buscar las cosas. It says, hey, seek ye the things that are above. Yo siempre había pensado, Well, ¿qué quiere I'd decir always esto thought, de what does buscar this las mean? cosas de arriba? By seeking Pero the things dice that are above. Pablo, donde está But then Cristo Christ says, where sentado Christ sitteth a la at the right diestra hand of God. de Dios. ¿Y qué? Y donde Cristo está sentado, los And where ángeles Christ le is seated, están sujetos. the angels, it says, are being made subject to unto him. Ahora fíjese, los ángeles obedecen exclusivamente a Dios. Now the angels, they obey Los God ángeles exclusively. obedecen incondicionalmente a They Dios. obey God Pero vaya unconditionally. conmigo a Daniel capítulo Go read 9. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Daniel chapter 9. La oración de Daniel que estábamos viendo la semana pasada sobre las 70 were semanas, pero Seeing mire last lo que week about dice the aquí 70 weeks Daniel, of aquí Daniel, nos, but here it nos says, relata algo Daniel acerca verse 9. de los It ángeles. tells us a little bit about the Aún angels. estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? Es uno de los ángeles con más And it autoridad says en he el was praying, cielo, and then Gabriel appeared ¿verdad? to him. And Dice, Gabriel a is quien one of the había angels. visto en la visión al principio volando con It says, and it came to presteza, pass, even vino a when mí I, como even a la I, hora del Daniel, had seen sacrificio de the la vision tarde, and sought for the y meaning. me hizo Then entender y behold, there habló stood before conmigo me as a diciendo, prince or a Daniel, man. ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
principio de tus ruegos, que dice, fue dado la orden. Y yo he venido para enseñártela porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende que la misión. Nos dijo, ¿fue dada qué? La orden. ¿Y quién dio la orden? And what says here that Cristo, el que Gabriel, está he sentado a was la being diestra ordered by del God. Padre. God ordered Gabriel to go Tan to Daniel. pronto como se da la orden, los ángeles se mueven a obedecer. And as soon as Los God gives ángeles the order, obedecen the angels move inmediatamente. and they go to No hay dilaciones. Dice, ahora They dice, bring the versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada says, at the la beginning of my orden. supplications, the commandment came forth. And I Entonces had dice come to poner show la them mira en las cosas de that arriba. to Ahorita, seek the things that are ahora above. fíjese, los ángeles Now the no angels, solamente obedecen they don't exclusivamente a only obey Dios God incondicionalmente, and obedecen unconditionally, they inmediatamente, obey immediately, pero obedecen and they continuamente. obey Vaya continually. conmigo a Lucas, con And esto go en to mente Luke, and with this in mind, de Daniel, vaya conmigo a Lucas when we capítulo read in 1. Daniel, go me to Luke chapter 1. Lucas 1, 19 dice, Luke 1, verse respondiendo 19, el it says, ángel "And the le angel dijo, answering said yo unto him, soy que I am Gabriel, that Gabriel, stand que in the estoy presence of God, delante de Dios, y he and am sido sent to enviado speak a unto thee, hablarte and to y show thee darte these glad estas buenas tidings." nuevas. Fíjese, 600 años atrás, Says Gabriel 600 years estaba ago, Gabriel ministrando was al ministering to profeta Daniel. Daniel. Y ahora han And now, pasado esos 600 600 años years y él later, sigue he obedeciendo keeps la orden obeying de the Dios. orders, the commandments of God. Dice, es sido que enviado. Y sabes, Says, hermanos, los I am ángeles Gabriel, that stand in obedecen the presence of God, and continuamente. am sent to speak unto No se thee. toman And vacaciones angels de do, desobediencia. No hay momento en que they los obey ángeles se continually, they don't niegan a take obedecer la voluntad de disobedience Dios. vacations. And there's no Hermanos, moment when obedecen angels say, exclusivamente, stop. obedecen incondicionalmente, Obeying obedecen the Lord, they obey inmediatamente immediately, y obedecen unconditionally, and they obey continuamente. continually. No hay dilaciones, es un deleite hacer la voluntad de Dios. No hay pesadumbre, no hay queja. Los ángeles hacen lo que se les pide en el momento que se les pide, pero lo hacen con But they do gozo. it with joy. Para ellos es un gozo obedecer a Dios. Y hermanos, por eso nosotros, si queremos vivir una vida resucitada, dice el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca hacer las cosas que como se hacen en el cielo. Busca las cosas de arriba. Busca hacer la voluntad de Dios. Inmediatamente, incondicionalmente, continuamente, exclusivamente a Dios. Y hazlo con And gozo. do it with joy. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hay un peligro cuando el cristiano no pone su Now mirada there's en a el danger cielo. when the Christian doesn't put Hay his un eyes peligro. on heaven. Vaya conmigo allí a Mateo We capítulo read in Matthew 16. chapter 16. Mateo capítulo 16. Jesús está anunciando su muerte. Él ha estado con sus discípulos y hasta ahorita está él compartiendo, hermanos, lo que el propósito por el cual vino en realidad fue para morir, y apenas está haciendo esas declaraciones a sus Just discípulos. making those declarations of the Y reasons why he dice ahí came, en el which was to versículo die, to be crucified. 21, Mateo That says in verse 16, 21. desde entonces comenzó From that Jesús a time forth declarar a began sus Jesus to discípulos show unto his que le disciples era how that he necesario ir must a go into Jerusalén Jerusalem, y and suffer padecer many mucho de things los of the elders ancianos, de and los chief principales priests and scribes, sacerdotes y de and los be killed, escribas, and y be ser raised muerto again the y third day. resucitar al tercer día.
Entonces Then Peter Pedro, took him tomándolo aparte, and began to comenzó rebuke him, a saying, Be reconvenirle, it far así from thee, como Lord, this queriendo shall not be hablar unto thee. suavecito, es lo que dice, así como que en privado y en secreto, y palabras ahí como medias tiernas, y le dijo, Señor, ten He said, compasión. Be it far from thee, Lord, En ninguna shall manera not esto be te unto thee. acontezca. Pero el But he Señor, turned and said unto volviéndose, Peter, le dijo a Get thee Pedro, behind me, Satan, for thou quítate de art delante an de mí. offense. ¿Qué? Satanás. ¿Por qué? Eres un But why did he tropiezo, call him Satan? porque That no thou pones art la an mira en offense las unto me, cosas de Dios, for thou savest not the things sino that en be las of de los God, hombres. but those that be of men. No pones la mira. Says, Thou ¿Por savest qué? not the Porque things that be mira of lo que God. dice el versículo 24. Because look what it says Entonces in verse Jesús 24, dijo then a sus said Jesus discípulos, unto his si disciples, alguno If any man quiere will come venir after en me, pos de let him mí, deny himself, and take up niéguese his a sí cross, and mismo, follow me. tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar For su vida whosoever la will va a save his life perder, shall lose y it, el que and pierda whosoever su will lose his vida life por for my causa sake de shall find mí it. la hallará, porque de qué For le what is a man sirve al profited hombre, de if qué he le shall gain the aprovecha whole world and si lose his own gana soul? todo Or el what shall a mundo man y give in pierde exchange qué? for his soul? Su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria For de the su Son of Man Padre shall con come in the sus glory of his ángeles, Father with y his angels, entonces and then he pagará shall a reward every man cada according to his uno work. conforme a sus obras. Hermanos, cuando no tenemos la mirada And we puesta don't en el savor the things cielo, that are of God, podemos we ser don't un seek the heavenly things, tropiezo a we la can be an obra de offense Cristo. to the work Como of Christ. cristianos, en We lugar can be de a tener stumbling la block as mirada Christians. puesta en las Instead of cosas having del our eyes cielo, set en on la heaven, eternidad, on eternity, estamos we are buscando looking for the nuestro things of the placer, world, estamos those that are buscando we're nuestra looking for our pleasure, conveniencia, we're looking for our estamos convenience. buscando We're llevar una seeking vida for mejor aquí en living esta a better life tierra. here on this Cuando earth. dice When Dios, it says, ¿de qué te sirve tener una what shall- casota? ¿De qué te sirve tener un carro? What Todo shall se man va a profit if he quedar. shall gain ¿De the qué whole te world? What if sirve you get a tanto better car? paseo? What is it Todo profit se if va a you quedar. go Es lo que traveling hagas por Dios. around the Es world? cuando It's not haces la just stay here. voluntad de Dios It's when you lo do que the will tiene of un God peso en la when it has eternidad. a profit for eternity. Pero hoy en día, hermanos, aún nuestras iglesias, And nowadays, even in our todo churches, lo que se trata el cristianismo es cómo everything vivir Christianity más is about is how to live pachangón aquí en la tierra. how to live a Cómo party vivir life más here on the cómodo. earth, how to live a more comfortable Si life. el Señor dijo, yo no soy de este mundo. And the Lord said, I'm not of this world. Yo no soy de este mundo. Si has resucitado juntamente con If Cristo, you've risen busca together with Christ, las cosas seek for the things de arriba. that are above. ¿Sabes, hermanos? Eso es lo que llevó a hombres a hacer la Even that's what voluntad de took Dios. man into doing the Mira lo will que of dice God. Hebreos, Look what Hebreos it says in capítulo 11. Hebrews chapter 11. Hebreos 11. Mira, hermanos, por eso si tú tienes un negocio, si Dios te ha dado a ti algo, That's why if you have a úsalo. business, if the Lord has Sí, given you something, use it. Dios va a Yes, bendecir the en Lord esta is gonna tierra, bless pero you here on pon this tu earth. mirada en el But cielo. place your Pon eyes tu on mirada the heavenly siempre, things. ¿cómo puedo Place yo your ser bendición a la eyes, obra de Dios? saying, Señor, sí how can I be bendice el able to negocio, bless pero the no Lord? Yes, Lord, para bless yo my estar más business. cómodo, no Not- para but yo. not for me to be Y more eso comfortable. vendrá por And that will come añadidura. as El cristiano, a entiéndelo. Si tú The buscas Christian primero el needs to reino de understand Dios that y you su seek first the justicia, kingdom of todas the Lord. estas cosas All of these things vendrán shall be por added unto you. añadidura. Dios puede bendecir, pero God can usa lo bless, que Dios but te use da what God gives para you su for obra. His work, for His glory. Ponlo a disposición del Señor y Place Él it to te the va a disposition of dar the Lord. He will give you. lo que no le pediste. He will Si give tú you le what you didn't ask pides, of Him. hermano, If you que Él ask te Him dé, Señor, to para give you, apoyar más to misiones. give, Señor, dame más give him opportunities to, oportunidades de support servirte missions, en tu give him obra. opportunities to Dios serve te you. lo va a The Lord dar. will do to you. Mira, hermanos, Hebreos capítulo Look 11, what it says in Hebrews 11. versículo 23. Por la fe Moisés, In verse 23 it says, By faith cuando Moses, nació, fue when he was escondido born, por sus was hid padres. 3 months of his parents, because they saw he was a Estaba muy proper feo child. Moisés, ¿o qué, hermano? No, dice por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Y qué dice? Y no temieron. Because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's command.
Es por eso que padres esconden a sus hijos And that's why parents just hide their child sin importar lo que diga el rey. without mattering, Yo without thinking about the king says. he agarrado este versículo para I've taken por this qué verse educo a mis hijos en and mi how casa. I educate my children No at me home. importa lo que diga el rey. I don't care what the A mí king no me says. importa lo que digan las I don't care autoridades. what the authorities say. Ellos están criando a They're sus raising hijos their children para que sean to homosexuales, be para que sean lesbianas, homosexual, to be para que lesbian, sean ateos, to be para que, atheist. pero dice, pero los padres de Moisés Because the lo parents of escondieron Moses, porque they lo hid him vieron because they niño saw he was a proper child. hermoso. Dijeron, esta vida He said, this no, life me ha costado tanto It's cost para me so nada much, más desperdiciarla y to echársela a just, Faraón para que give lo it to destruya. Pharaoh so he No, can destroy yo voy a them. guardar He mi said, no, vida, la I'm vida gonna de esta take care of this criatura life. es preciosa It's y precious. Dios bendijo la And God fe de blessed sus the faith of padres. his ¿Saben sons. por qué? Y You Dios know usó why? a Moisés de God una used gran Moses manera in a great porque way sus padres because vieron his que esta vida de gave mi his hijo life. tiene valor. And they said, Y lo my escondieron. child life has value, and they hid him. Y Dios lo From usó, Pharaoh. pero bueno, And God eso no era used him. parte del mensaje, Yeah, pues well, dice el that's not versículo part of the message, 24, but it says in por verse la fe 24, by Moisés, faith hecho Moses, ya when he was grande, come rehusó to years, llamarse refused to be called the hijo son de of la Pharaoh's hija de daughter, Faraón, escogiendo antes choosing ser rather to maltratado suffer con el afflictions pueblo with de the people Dios of God que than to gozar enjoy de the los pleasures of deleites sin for a season, temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el esteeming vituperio de the Cristo reproach of Christ greater que than los the shame of tesoros the de los treasures of the Egyptians. egipcios. For he ¿Por gave us qué? also to the recompense of the reward. Porque tenía puesta la mirada en el campo. Él vio las danzas en el palacio, He saw the dances vio of la the palace. servidumbre, vio He quizás saw the esas slavery of the piscinas children of donde se Egypt. echaban sus baños, vio las carrozas, vio toda esa faramaya, esa farándula, vio Moisés, todo ese Moses trono saw de all that oro throne of quizás, gold. y hermanos, y cuando un cristiano entre Christian, más se acerca a Dios, the more he gets las closer to cosas God, del mundo son más the more viles, things of the son world más are sucias more para ti, clean, they're dices, more oh, dirty. esto es vano, You think this is esto vain? realmente no vale la This pena, really isn't el worth que it. tu ropa tenga That your una clothes marquita has a aquí ya te little- da más valor, a el que little, tus tenis swoosh digan right there, aquí, that's your- Quique, o que digan that your shoes have a little robot, o swoosh, que digan say algo, Nike. ya te da más That prestigio, gives you ya more te da más, prestige. ya te da más caché It gives you delante more, de la gente. class No, before the people. eso no vale, And that eso doesn't no matter, that sirve, doesn't- eso es del mundo, not eso worth es it, that vano, thing is of the world, eso es it's vain. pasajero. Yo voy a dedicarme a I'm going to hacer dedicate la my life voluntad de to doing the Dios. will of God. Hoy en día la gente ya se cree, oh, porque traen una cara, o porque traen algo. And now people, they think so high of themselves that Eso they no have te hace nada, no te hace mejor. this better, and that doesn't make you better than other people if you Y have a Moisés certain vio eso. brand. And Moses sees that, Los tesoros de los the egipcios, treasures of the Egyptians, los deleites temporales del pecado. the Y dijo, temporary pleasures of sin. He said, no, no voy a I'm desperdiciar not going to mis waste my life 70, 80 años de vida yendo por esas miserias, porque yo for sé this que en la misery, eternidad hay un because I know galardón. that in eternity there's a reward. La eternidad, yo no sé si tú tienes este concepto, I don't know hermanos. if you understand La this concept, eternidad but es eternity más que tus 80 años de vida. is more than the Y 80 bueno, y years eso you can sí, live nos here. permite algunos ya, estamos bien retrasados. And that's No. if God lets you live 80 years. Some of us are more Semana wasted than estaba ahí others. haciendo un trabajo this en mi week we casa were y working ya at our siempre que me house. ando haciendo y me levanto, hermano, And I wake up ay, ya no puedo. and ya I me feel like I duele can't esa- anymore. I can't. My back aches more. Mira lo que dijo este hombre. Mientras estemos atados a la tierra, mientras estemos This man said, while we're- absortos en el sistema mundano, mientras estemos obsesionados possessed con el dinero, With money, la fama, the el fame, prestigio, la prestige, popularidad, popularity, la moda, the la trend, educación. Hoy en día education. muchos padres también cristianos. and many people, if Christian parents, Y bueno, ese es otro tema. and that's hermano. another subject. Usted sabía But did you know that el gran porcentaje de a esos great gente percentage que estudia en of las those estas people who study in universidades que cuestan universities, 60,000, 80,000, 100,000 dólares they para cost recibir un $60,000, $80,000, título? $100,000 to get ¿Sabes a quién? degree. ¿Sabes? Esos mexicanitos paisas que cruzaron el río sin saber leer,
pero porque saben trabajar, But you know those Mexicans that they cross the river but tienen don't know más how to read? billete que muchos de los que han estudiado en Harvard, They have more. allá en esas They have more money than those universidades. people who have studied in Porque Harvard, en este Yale, país, Oxford. hermanos, Because in this country, no el sistema the está system, creado it's para created indecir a tus to hijos tell a que your children estudien. Y yo to no estoy study. diciendo, And I'm no not es telling malo you, estudiar, it's not bad hay to que study. estudiar, hay que You need to prepararse study, you si need to get tienes las prepared if you have herramientas, the tools porque to do también so. puedes crecer, Because you can Dios also te grow. puede bendecir, God can bless pero you. tienes que But you aprender need to a learn to trabajar. work. Pero bueno, ese es otro tema. But that's another Hermanos, subject. luego me meto en problemas por andar abriendo mi bocota. No, porque... Pero hermanos, mientras esas sean las cosas que más amas, But while those simple seremos pleasures terrenales y no are the lograremos things that you love alcanzar the most, al mundo con then el we're not going to be evangelio able to reach de the la world manera que Dios with the lo gospel desea. in the way that God desires it. Por eso, este es el mensaje de That's why this is the Colosenses message 3. of Ahora, Colossians ve conmigo. Ya se Go me back está with me to pasando el Colossians tiempo. 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Si pues habéis Colossians 3, if ye resucitado be con risen with Cristo, Christ, seek those things which buscad are las above, cosas de for arriba, Christ sitteth on the donde right hand está of God. Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice poner la mira en las cosas de Set your arriba, affections on no things en las above, de la tierra, not on things on the porque earth, habéis for ye are dead. muerto. Hermanos, It says, for ye are entonces, dead. ¿cómo So, vivir la vida how do resucitada? you live Dije en the primer risen life? lugar, Number one, ya dalo por hecho. can get just, it's enough to Segundo do. lugar, Number two, concéntrate en las cosas concentrate on the de things that are arriba. above. Haz la voluntad de Dios, Do the will of obedece God. a Dios, Obey como God, los as the ángeles. angels do. Pero, número 3, And number three, tienes que salir del sistema del mundo. you need to Tienes come que out of the system divorciarte of the del world. mundo. You need to divorce from the world. O sea, la vida vieja ha Your quedado old atrás. life is behind. Porque Just dice el about past versículo you. 3, In porque verse 3, for ye habéis are que dead. muerto. Estás viviendo una nueva vida. You're living a new life. Ya moriste a lo que You eras. already died to Vamos, what yo you sé were. que a veces es difícil And I know sometimes it's hard divorciarnos to de lo que divorce somos. from what we Pero are. hermanos, dice la palabra que ya morimos says a that we eso. already Yo died. no sé quién eras I don't know tú, who you pero dice were la Biblia, in your past, segunda de but Corintios, el que 2 está en Corinthians Cristo, nueva criatura says he's in es. Christ Las is a new cosas creature. viejas pasaron, The he old aquí things have todas already son passed. hechas Behold, all things nuevas. are made new. Nuevas. Ya muere a lo que eras You need to die antes. to what you Yo no were sé before. quién I don't know eras who you were antes, si eras un before. rapero, If you si eras un a drogadicto, si rapper, eras if you un were a drug mentiroso, addict, if si you were si eras un a tranza, liar, si eras if un you were an afanado, si extortion, eras if you alguien were extortion, avaricioso, un if you codicioso, were a jealous si eras person. yo no sé Or I quién don't know eras, what you- pero who you dice were in la your Biblia, past life. has muerto, tienes The que Bible says that you have romper died. con You eso, need to tienes break que away with that. You divorciarte need to de eso, divorce with tienes that. que salir You de need ese to come out of sistema. that system. Muchos cristianos nunca vamos a A ser lot of útiles en la Christians, obra de we're never Dios going to be useful in the work of the porque Lord sencillamente no nos queremos because we simply divorciar. don't want to divorce the world. Ahora, entonces, tómalo por hecho. Concéntrate en las cosas de And arriba. concentrate on the things that are above. Sal del sistema, Come out of the divórciate system of the world. del Divorce mundo. the world. Pero mira lo que dice. Look what it says in verse 3. Y And your versículo life 3, y is vuestra hid with vida Christ in está, God. ¿qué, hermanos? Escondida con Cristo en Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Tienes que vivir And you know what? You need para to ser live visto por Dios to be seen by God y no para ser visto por los and hombres. not to be seen by men. Dice que tu vida está escondida It says that your con life is Cristo. hid by Christ in God. ¿Cómo vivir la vida resucitada? Vive live para the ser life. visto por Dios You live to be y seen no by para God ser visto por los hombres. and not to be seen by men.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque palabras Why do I say bíblicas this? se Because definen por su uso bíblico. La palabra aquí es biblical words escondido. are defined by their Es la biblical palabra use, and the cripto. word hid. ¿Sí sabe de dónde viene esa palabra? Es la And it's a palabra Greek word, cripto. ¿Ha crypto. escuchado usted la palabra criptomoneda? Have you heard Criptografía. that cryptography? ¿Qué es la criptografía? Es And la what is ciencia cryptography? de Is the proteger science información protecting mediante information algoritmos through cifrados. algorithms and Eso codes. garantiza que solo los guarantees destinatarios that autorizados only the lean la información. La destined criptomoneda users es una moneda, hermanos, they can que understand está this. You said it, crypto. escondida. It's a coin that is hidden. La It's a criptografía coin that's hidden. protege información mediante an- algoritmos It's descifrados. protected by codes Ahora, and entonces, algorithms. Pablo está diciendo, So Paul hay is que saying vivir we need to oculto, live, hay que hidden. mantener en secreto, We hay need que to keep in mantener en secret. privado We need to keep para que private. solo la persona So that only autorizada the pueda authorized leer person la can read the información. information. Eso es lo que está diciendo. Y That's what hermanos, he's saying. Jesús usó esta palabra. El uso de esta palabra tiene que, nosotros debemos usar las palabras de acuerdo a su uso bíblico, y el que usó esta palabra fue el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Por eso le estaba diciendo que todo Mateo 6 tiene que ver con lo que Pablo está predicando. Mateo capítulo 6. Y dice aquí, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que esa ya es su recompensa. ¿Sí es lo que está diciendo? Esa ya es el aplauso, el reconocimiento, esa es su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en cripto, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué? El que es autorizado para descifrar la información, para descifrar las intenciones de tu corazón, el único que puede ver lo que hay en tu mente y en tu corazón, ¿quién es? Dios. Así que haz tus obras en secreto, porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Vive para ser visto por Dios. A mí realmente no me importa lo que digan. O sea, sí me importa. Cuido mi testimonio. Pero si yo sé que estoy bien delante de Dios, lo que otros piensen, hablen, mientras mis obras estén escondidas my en works are Cristo. hidden in God, and it doesn't really matter to me. Y dice el versículo 5, y cuando Verse 5 ores, says that when thou prayest, no seas como los thou shalt not hipócritas, be as porque the ellos hypocrites aman are. el orar en pie Hypocrites en are, las for they love to sinagogas, pray en las standing in the esquinas, en las synagogues calles, and in the para corners ser of the vistos streets, de that los they may hombres. be De seen cierto of digo, men. ya tienen su Verily I say recompensa. unto you, Pero they have their cuando reward. ores, But thou, when entra thou en tu prayest, aposento enter y into thy cerrada la closet, puerta, and when thou hast ora a shut tu thy Padre door, que está pray to en thy Father which Cristo, is in secret, y tu Padre que ve and en thy Father which Cristo seeth te in secret shall recompensará reward thee en openly. público, en secreto. Y hermanos, In secret. cuando des una ofrenda, dalas para ser visto And por when you Dios. give an offering, Cuando do it to be seen by God. ores, When ora you para pray, ser visto pray to por be Dios. seen by God. Cuando hagas algún When you do sacrificio, some porque lo que está sacrifice, diciendo because aquí what en he's el saying 16, in verse cuando 16, ayunes no seáis austeros moreover, when you como los fast, be not as the hipócritas, porque hypocrites ellos of a fat demudan sus countenance, rostros for they para disfigure mostrar a their los faces hombres that que they may ayunan. De appear cierto unto os the digo men que ya as tienen to su fast. recompensa, Verily I pero say unto cuando you, they have ayunes the unge tu reward. cabeza y But lava thou, tu when thou rostro, fastest, para anoint no thy head mostrar a and los wash hombres thy que face, ayunan, sino tu that thou Padre que appear not está en unto men secreto, to y tu fast, Padre but que unto ve en lo thy Father which is in secreto secret. te And thy Father recompensará which en seeth in público. secret Y shall entonces reward thee dice el openly. versículo 19, no And verse hagas 19, lay not tesoros up en for donde. yourself treasures upon earth, Pon tu moth mirada, and que rust dijo corrupt. Pablo, en lo But says, eterno, en el seek ye the things that are cielo. above. Donde dice, no hagas Says, tesoro en la lay not
polilla y el such as orín upon us the moth corrompen and y rust los doth ladrones corrupt, minan and y what hurtan, thieves pero do hazte steal. tesoros en el But lay up cielo, yourselves donde treasures ni in la heaven, polilla where ni neither el moth orín nor rust doth corrompen y los corrupt, and where ladrones thieves do no not minan break ni through nor hurtan, steal. porque For where donde your treasure esté is, vuestro there will your tesoro, heart be allí also. también estará vuestro corazón. Si tu corazón está en las cosas de arriba, si estás viviendo una vida resucitada, vive donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Haz las cosas para Él, Do things for God. para ser visto por Él. Everything you do is to be seen by God. Vive para Él. And live for Him. Pon tu mirada en lo eterno. Seek the things that happen. Hermanos, por eso, y aquí está este gran capítulo del afán y la ansiedad, That's why this donde is, Jesús, mira lo que dice el versículo 32, worry versículo and 31, no te despair. afanes Verse pues diciendo, 31. ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me Therefore voy a take no thought, poner? saying, what shall we eat, or what shall we drink, ¿A qué or restaurante shall voy we a be ir? clothed, what restaurant am I going to go to? ¿Me voy a comprar la que dice Coca-Cola o me voy a comprar la Bicola? Aquí no hay de esa, ¿verdad? Sí hay, porque es la más baratita, ¿verdad que sí, hermano? Algunos hasta nos fijamos qué están tomando, si es Coca-Cola, Pepsi-Cola, o si es, ¿cómo dice? Jarritos. Dice, no te preocupes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué te vas a vestir? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tienes la necesidad de estas cosas. Él te creó, Él te hizo un cuerpo, Él sabe que necesitas vestido, necesitas alimentación, pero Él te está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que el mundo busca, a ti te vendrán por añadir. Así que no te afanes por el día, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Está diciendo, busca, vive por el día nada más, And most of the world, they live porque for nunca every day, sabes. because you don't know when you're going to die. Busca. ¿Estás viviendo la vida Are you resucitada? living the risen life? ¿Estás viviendo para lo eterno, para lo celestial, Are you haciendo living la for the voluntad de eternal, Dios como doing the los will of God, ángeles? like the angels do? ¿Estás viviendo para ser visto por Are you Jesús? living to be seen by God, by Jesus? Pero hay una cosa más, y ya con eso termino. Y yo sé que ya me miran mal cuando digo ya voy a terminar, porque ya ustedes ya saben que no voy a terminar. No, ya voy a terminar ahora sí, hermano. Dice, versículo 4, Colosenses This is in 3. verse 4. Colossians 3, verse 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. So in verse 3, verse 4, Cuando verse 3. Cristo vuestra For ye are vida dead, and your life is se hid with Christ in manifieste, God. And when Christ, who is our life, entonces shall appear, vosotros then shall ye también also appear with him in glory. seréis manifestados con Él en gloria. Eso está conectado con lo que dijo en el versículo 3. That's Porque connected dice to que tu what he vida said está in verse 3. It escondida says, and your life is hid with Christ en in God. Cristo. Pero When cuando Christ, Él who is our venga en life, su shall gloria, appear, then shall ye entonces also se va appear ¿qué? with him in glory. A manifestar, dice, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Un día se va a manifestar, un día se va, hermanos, a ser visible, se va a descubrir, se va a revelar para quién vivimos. Cuando Él se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados con Él. Vamos a ser revelados. ¿Sabes qué? Se va, como hoy en día ya los chavos ya no entienden de rollos, ¿verdad? Hoy ya todo es digital. Pero antes usted traía una cámara y le quitaba el rollo, ¿verdad? Y lo llevaba a un lugar oscuro y allí lo extendía en el agua y entonces se revelaba, se dejaba ver las imágenes. ¿Y sabes qué? Ahorita todo está en oscuro, todo está dentro de la cámara, pero
person who can reveal the intentions Dice, of the people's vosotros heart is seréis God. manifestados con Él. It says, en gloria. then Vive shall para ye la also appear with recompensa him in glory, eterna. and live for the eternal reward. ¿Cómo vivir la vida How to live the risen resucitada? life, Vive para la live recompensa. for the eternal reward. Las obras que haces para The works Dios that you do for no God, pueden permanecer ocultas. they don't Un día remain se van a hidden. manifestar. One day they're going to be revealed. Primera de Timoteo 5:25, mira lo que dice. 1 Timothy 5:25, look what it says. Primera de Timoteo 5:24, los pecados de 1 Timothy algunos 5:25 hombres says, some sins are open se hacen beforehand, patentes antes que ellos going vengan before a to juicio. judgment, and some Mas men a they follow otros after. se les descubren qué después. Says in verse Asimismo 25, se likewise hacen also que the good works of some men are manifiestas manifest las beforehand, buenas obras, and they y that las are que son de otherwise otra cannot manera be hid. no pueden permanecer ocultas. Un cristiano es el que hace And sus a obras Christian para is the ser one who visto does por his Dios, works to be seen by porque God, sabe que la because he knows that recompensa the reward de su Padre viene of his Father pronto is coming. It's cuando coming soon. Cristo se manifieste. When Christ is going to reveal Debemos himself. hacer las obras para Dios, And we need to porque do un our día works se for va a God, because manifestar one day it's en going to be Cristo, manifested in para Christ, quien for whom vivimos. we live for. Hermanos, todo lo que haces And o everything no you do haces or para el don't do Señor for the Lord se va a is going to be manifestar. manifested. El Señor nos va a The pedir Lord cuentas. is going to Y hermanos, ask, por eso es importante vivir la vida resucitada. and that's why Vea it's important for 2 us de to live the risen Corintios life. capítulo 5, Going with the first versículo 10. Corinthians Ya nada más 15. estoy leyendo los versículos. Dice, versículo 10. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. Hermano, vas a recibir. Vas a recibir lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno if it's good sea or if it's bad. pero lo vas a recibir. Concéntrate en las cosas de arriba. Concentrate on the things that are good. Concéntrate en obedecer a Dios. Concentrate on obeying God. Divórciate del sistema And del divorce mundo. from the Haz tus system obras of para this ser world. visto por Do your Dios. works to be seen by God. Porque cuando Cristo Because when regrese Christ por comes back, nosotros, se va a manifestar It's si going to tú be le revealed serviste a Él whether you served Him o no le serviste a or you Él. didn't. Y entonces vas a recibir Then you're recompensa going to receive o vas a reward, experimentar pérdida. or you can experience loss. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces tú también vas a ser manifestado. So when Christ is revealed, then shall we also be Se revealed. va a revelar, And se va a demostrar quién it's going to realmente be revealed fuiste who you really were en esta tierra. on this earth. Tú te decías cristiano, You called yourself a pero Christian, ahí se va a demostrar but it's going to be revealed quién era who you truly were. cuando Él se manifieste. Nadie va a quedar oculto. Nadie. And nobody's going to stay Por eso, hidden. hermanos, Nobody. Hay que vivir la And vida that's why we need resucitada. to live the risen life. Nos gozamos que tenemos un And Salvador we rejoice resucitado. because we have a risen Savior. Pero la resurrección de Cristo, But the hermanos, resurrection of no nada más Christ es un hecho It's al not cual just an celebramos. act that we celebrate. Sí, nos celebramos. El culto que tuvimos fue celebración. And yes, the service de that la we had was a resurrección de celebration of the resurrection of Pero la Christ. predicación tiene la But intención the preaching has the de intention que no nada más of celebres not just que tienes un celebrating Salvador that you have a resucitado, Savior, sino but que it's really vivas para that you ese live Salvador